Bienvenidos nuevamente mis niños. Te saluda tu profesora Gabriela Cárdenas. Bienvenidos al curso de geometría a la parte aplicativa de ángulos formados por rectas paralelas y una secante. Nos dirigimos a nuestro libro a la página 16. Comenzamos entonces, chicos. Antes de resolver el ejercicio número 1 vamos a hacer una breve corrección, un error de tipeo en el libro. Aquí a la parte donde te dice ángulos alternos internos, colocas la letra C, aquí yo lo corregí con lapicero, para que esté la teoría de forma correcta. Ahora sí, comenzamos con el ejercicio número 1. Mira, aquí te traje del video anterior los 8 ángulos que hemos formado entre dos rectas paralelas y una secante para que tú puedas comparar y relacionar los ángulos que nos da nuestro libro. Nos pide, dado la figura, completar. Vamos a recordar la propiedad explicada en la clase anterior de ángulos que mencionaba las propiedades de los ángulos. Tengo dos ángulos opuestos por un vértice cuya medida de ambos deben ser iguales. Por esa razón, al graficar estos 8 ángulos, guardan cierta similitud porque están siendo opuestos por un vértice, y eso me indica que las medidas son iguales. Y eso, mis niños, vamos a aplicar aquí. En este caso, alfa es A y teta es 30. Quiere decir que A y 30 deben ser iguales. Completamos el valor para A y la misma teoría vamos a utilizar por ser opuestos por un vértice, también deben ser iguales. Muy bien, mis niños, y hemos completado el ángulo A, el ángulo B. Ahora pasamos al ángulo C. Para determinar el valor de C me voy a ayudar comparando con este gráfico. El valor de C es igual al valor de E. Y esta forma la tengo en la parte de arriba en A. En este caso, el valor de C va a estar aquí en la parte de arriba. ¿Cuánto es? Muy bien, chicos. Estos dos ángulos son iguales, así que mide 150. Lo mismo para el ángulo D, me pide el ángulo D. Observo en el gráfico, este es el lugar del ángulo D. Y me doy cuenta que este ángulo se encuentra aquí arriba. Estas dos medidas deben ser iguales. Entonces busco en el gráfico, tengo el valor de D. ¿Con quién debe ser igual? Con 30. Muy bien, entonces aquí ya descubrí el valor de D, 30 grados. Y por último, completamos los ángulos E y F y son muy fáciles. El ángulo E es opuesto al valor de D. Por ángulos opuestos por el vértice deben tener la misma medida. ¿Qué medida tenía el ángulo D? El ángulo D tenía 30. Como es opuesto al ángulo E, E también debe valer 30 grados. Lo mismo sucede para el ángulo F. El ángulo F es opuesto por el vértice con el ángulo C. Y busco, ¿qué valor tenía C? C valía 150 grados. Esa era su medida. Por tanto, como son opuestos por el vértice, el ángulo F también debe medir 150 grados. Y de esta manera, mis niños, hemos llegado a completar todos los ángulos que me pedían. Para el siguiente ejercicio vamos a utilizar la propiedad número 1. Como ustedes pueden ver, son similares. ¿Qué me dice la propiedad número 1? Me dice que debo de aplicar la z del zorro, es decir, los ángulos deben ser iguales. Entonces, mis queridos niños, a simple vista, como los ángulos que tengo en la imagen son iguales, el valor de X es igual a 30. De igual manera, mis niños, para el ejercicio número 3, busqué la similitud en las tres propiedades y con quien tiene la similitud es con la propiedad número 1, que también me dice que debo de usar la z del zorro, es decir, los ángulos son iguales. A simple vista, el ángulo teta tiene la medida de 50 grados. Bien, mis niños, pasamos al ejercicio 4, que también voy a utilizar la propiedad número 1 porque tienen igual forma. Entonces, ¿qué ángulos debo de igualar? Debo de igualar 2θ menos 10 con
teta más 20. Bien, mis niños, aquí ya estoy igualando las dos medidas de esos ángulos y se me ha formado una ecuación. Entonces tengo que agrupar las variables y también los números. Luego de agrupar las variables 2 teta menos teta y los números 20 más 10, procedo a operar para hallar la medida del ángulo teta. Y llegamos al valor de 30 grados. Y con ayuda de la propiedad número 1, dimos con la respuesta de que el valor de teta es 30 grados. Y llegamos rápidamente al ejercicio 5, donde me pide calcular teta. Aquí te hacemos una corrección, en el libro está x, entonces lo cambiamos por teta para poder resolver con tranquilidad. Déjame decirte que los ángulos que ves aquí son ángulos conjugados internos. Internos porque se encuentran entre estas dos rectas paralelas, ¿no? 150 y 3 tetas se encuentran internamente y también cumplen la propiedad de que ambos deben de sumar 180 grados. Por aquí, chicos, ya tengo la suma. 150 grados más 3 teta me debe dar, como dice la teoría, 180 grados. Y también me doy cuenta que tengo una ecuación. Los conocimientos aprendidos en ecuaciones me ayudaron a despejar el valor de la variable teta. En este caso obtuve que teta toma el valor de 10 grados. Y con la teoría de los ángulos conjugados internos llegué a la respuesta. Si tenemos dos rectas paralelas, siendo intersecadas por una recta secante, cumple que existen los ángulos correspondientes. Dado el gráfico, se dice que A es correspondiente a E, B es correspondiente a F, C es correspondiente a G y D es correspondiente a H. El concepto anterior, chicos, se aplica para el ejercicio 6. Me pide calcular x y por teoría observo que el valor de 150 grados va a ser correspondiente a 2x. ¿Pero qué quiere decir correspondiente? Que tienen que tener medidas iguales. Es decir, debo de igualar 2x con 150 grados. Entonces aquí en una hoja aparte estoy igualando, como indica la teoría, y despejando la variable x, obtengo el valor de 75 grados. Y así hemos llegado a la respuesta del ejercicio 6. Bien, mis niños, hemos llegado al ejercicio 7, donde también encuentro ángulos correspondientes. ¿Qué quiere decir eso? Que la medida de 2x menos 5 debe ser igual a 55 grados. Por eso aquí ya tengo planteada la ecuación. Y he respetado cada paso para resolver la ecuación y he llegado al valor de 30 grados. Y con la ayuda de la teoría de ángulos correspondientes he llegado a la respuesta. Observamos, mis niños, con atención el ejercicio 8. Tengo de igual forma dos rectas paralelas atravesadas o siendo intersecadas por la recta secante. En la parte superior tengo 120 grados y en la parte inferior 3x menos 30. ¿Qué relación pueden guardar estos ángulos? Guardan la relación de ángulos alternos externos. ¿Y qué me indica la teoría? A ver, observamos el gráfico. 120 sería A y 3x menos 30 sería H. ¿Cómo deben ser los ángulos A y H? A ver, a simple vista, son iguales. Y como son iguales, mis niños, tengo que igualar formando una ecuación porque tengo aquí la incógnita x. Y siguiendo la teoría de ecuaciones de álgebra, he agrupado los números y el 3 que multiplicaba x pasó a dividir a 150, dándome el valor de 50 grados para x. Entonces, mis niños, con la teoría de ángulos alternos externos he llegado a la respuesta.